Esa mañana, acostada dentro de un ataúd de madera clara, con un rosario entre mis manos y el olor a cera de velas llenando mis pulmones, entendí que a veces hay que fingir tu propia muerte para descubrir quién realmente te ama. Me llamo Paulina Guzmán, tengo 65 años y esta es la historia más dolorosa y liberadora que he vivido. Todo comenzó 3 meses atrás, cuando mi hija Mónica empezó a comportarse de manera extraña. Llegaba menos a mi casa, sus abrazos eran fríos, sus llamadas, breves, y cuando la miraba a los ojos, veía algo que nunca había visto antes: prisa, como si mi presencia fuera un reloj que corría demasiado lento. Yo vivía sola en la casa familiar de Coyoacán, esa casa de paredes color terracota donde crié a Mónica después de que su padre murió cuando ella tenía 8 años. Trabajé como maestra de primaria durante 37 años para darle todo: universidad privada, viajes, bodas, todo. Mónica se casó hace 4 años con Rodrigo, un contador de mirada calculadora y sonrisa medida. Desde entonces, algo cambió. Primero fueron las preguntas sobre mis propiedades, luego las sugerencias de que vendiera la casa y me mudara a un lugar más pequeño, más cómodo. Después, las conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba a la sala. Una tarde de septiembre, mientras tomaba café en mi cocina, escuché por accidente una llamada telefónica de Mónica desde el patio. Estaba hablando con Rodrigo. Mamá está bien de salud, Rodrigo. Puede vivir otros 20 años. No podemos esperar tanto. Mi corazón se detuvo. Tranquila, escuché la voz de Rodrigo por el altavoz. Ya encontraremos la forma. Colgaron. Mónica entró a la cocina con una sonrisa y me dijo: ¿Todo bien, mamá? Te ves pálida. No dije nada, pero esa noche, mirando el rosario de perlas que mi madre me dio antes de morir, tomé una decisión. Iba a descubrir la verdad, y para eso tendría que morir. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Hay una fotografía en mi buró que miro cada noche antes de dormir. En ella, Mónica tiene 7 años y lleva puestas esas coletas que yo le hacía cada mañana antes de ir a la escuela. Está abrazándome en el jardín de esta misma casa y ambas reímos con esa risa limpia que solo existe cuando el amor no tiene condiciones. Esos años fueron difíciles, pero también fueron los más hermosos de mi vida. Después de que Ernesto, mi esposo, murió en aquel accidente de tránsito en la carretera a Querétaro, quedé sola con una niña pequeña, una casa con hipoteca y un sueldo de maestra que apenas alcanzaba. Pero nunca le faltó nada a Mónica. Nunca. Recuerdo las mañanas en esta cocina, el olor del café de olla mezclado con el sonido de sus risas mientras me contaba sus sueños. Yo preparaba su lunch mientras ella coloreaba en la mesa. Me decía: «Mami, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí». Los domingos íbamos al mercado de Coyoacán. Comprábamos flores frescas, pan dulce y ese queso oaxaqueño que tanto nos gustaba. Mónica cargaba la bolsa pequeña y yo la grande. Caminábamos tomadas de la mano. Cuando cumplió 15 años, le di la fiesta que siempre soñó. Me endeudé 6 meses, pero valió cada peso cuando vi su cara iluminada con ese vestido color rosa que ella misma eligió. Bailamos el vals y ella me susurró al oído: «Gracias por ser la mejor mamá del mundo». ¿En qué momento perdí a esa niña? ¿En qué momento los abrazos se volvieron obligación y las visitas, trámite? Rodrigo llegó a su vida hace 5 años. Al principio me pareció un buen hombre, educado, trabajador, con planes, pero poco a poco noté cómo la alejaba de mí. Cenas familiares canceladas, navidades en casa de los suegros de Rodrigo, llamadas cada vez más cortas, y luego comenzaron las preguntas sobre dinero. «Mamá, ¿ya hiciste tu testamento? Mamá, ¿cuánto vale esta casa? Mamá, ¿tienes algún seguro de vida?». Yo las contestaba con el corazón apretado, pensando que era normal que una hija se preocupara por el futuro de su madre. Pero aquella tarde, cuando escuché esa conversación telefónica en mi patio, entendí que no era preocupación. Era impaciencia. Esa noche, sostuve el rosario de perlas de mi madre entre mis dedos y lloré como no lloraba desde el funeral de Ernesto. Mi madre me lo dio 3 días antes de morir. Me dijo: «Paulina,
Este rosario ha pasado por 4 generaciones de mujeres fuertes. Cuando lo sostengas, recuerda quién eres. Y yo recordé. Recordé que sobreviví a la pérdida de mi esposo. Recordé que saqué adelante a mi hija sola. Recordé que pagué esta casa con mi trabajo honrado. Y decidí que no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia hija, me tratara como un estorbo. Al día siguiente, llamé al doctor Mendoza, mi amigo de toda la vida, y le propuse algo que él, al principio, consideró una locura. El doctor Mendoza me miró por encima de sus lentes, como si acabara de decirle que quería volar a la luna. Paulina, ¿estás segura de lo que me estás pidiendo? Estábamos sentados en su consultorio, ese lugar donde él me había atendido durante 20 años, desde la gripe hasta el susto de aquella biopsia que, gracias a Dios, salió benigna. Conocía mi historia completa, sabía del sacrificio que hice por Mónica. Necesito saber la verdad, Roberto, le dije. Necesito ver quién es realmente mi hija cuando cree que ya no estoy. Le conté todo, la conversación que escuché, las visitas cada vez más frías, las preguntas sobre propiedades y testamentos, el cambio en su mirada. Roberto suspiró profundo. «Dame 2 semanas para preparar todo», dijo finalmente. «Pero esto es peligroso, Paulina, no solo emocionalmente. Si algo sale mal, nada saldrá mal», interrumpí. «Solo quiero la verdad, y después de eso, sabré qué hacer». Durante esas 2 semanas, observé a Mónica con otros ojos. Vino a visitarme un miércoles por la tarde. Traía ese perfume caro que Rodrigo le regaló en su cumpleaños. Se sentó en la sala, tomó café, pero sus ojos recorrían la casa como si estuviera haciendo un inventario. «Mamá, ¿no has pensado en vender algunos muebles? Esta casa es muy grande para ti sola». «Me gusta mi casa así», respondí, observándola. «Es que, a tu edad, mamá, tanto espacio, tantas escaleras». Su voz sonaba preocupada, pero sus ojos estaban fríos. «Tengo 65 años, Mónica, no 85. Lo sé, mamá, solo me preocupo por ti». Pero cuando se fue, noté que había tomado una fotografía de la repisa, una foto de la casa desde el jardín. Se la guardó en la bolsa pensando que yo no la vi. El sábado siguiente, Rodrigo vino con ella. Fue la primera vez en meses que él pisaba mi casa. «Doña Paulina», me saludó con esa sonrisa profesional. «Qué gusto verla». Se sentaron juntos en el sofá. Mónica sirvió el café. Y entonces Rodrigo comenzó. «Doña Paulina, Mónica y yo hemos estado pensando. Usted vive sola en esta casa grande. Nosotros vivimos en un departamento pequeño. ¿No le gustaría que nos viniéramos a vivir con usted? Así podríamos cuidarla mejor». Mi corazón dio un vuelco. «¿Cuidarme?», pregunté. «No necesito que me cuiden. Estoy perfectamente bien». «Claro, claro», continuó Rodrigo. «Pero piénselo. Nosotros pagaríamos los gastos. Usted no tendría que preocuparse por nada. Y si algún día, Dios no lo quiera, le pasara algo, ya estaríamos aquí para ayudarla». Mónica asintió con entusiasmo. «Es lo mejor, mamá. Así estaremos más cerca». Los miré a ambos. Y en ese momento supe que el plan del doctor Mendoza era necesario. «Lo voy a pensar», mentí. Cuando se fueron, sostuve el rosario de perlas y recé. No por mí, sino por mi hija, por la niña que abracé en aquella fotografía y que ya no reconocía en la mujer que acababa de salir por mi puerta. Una semana después, el doctor Mendoza me llamó. «Todo está listo, Paulina. ¿Sigues segura?» «Más que nunca», respondí. «Entonces, el viernes a las 9 de la mañana. Ven a mi consultorio. Te daré un sedante que te hará dormir profundamente por aproximadamente 6 horas. Tu ritmo cardíaco y respiración se reducirán al mínimo. Parecerás muerta. Tendré todo preparado para emitir el certificado de defunción temporal. El funeral será el mismo día por la tarde». «¿Y tú estarás ahí?», pregunté. «Estaré en la funeraria, vigilando todo desde una habitación contigua. Cuando despiertes, te ayudaré a salir. Pero Paulina, si cambias de opinión...». «No voy a cambiar de opinión, Roberto. El jueves por la noche limpié mi casa, regué mis plantas, preparé café de olla por última vez en esa cocina que había sido testigo de tantas mañanas felices. Me puse mi vestido azul marino, el que Mónica me regaló hace 2 años. Quería verme digna. Quería que, si era mi última imagen, fuera hermosa. Sostuve el rosario de perlas toda la noche. Y al amanecer del viernes, con el corazón latiendo fuerte pero la mente clara,
Salí de mi casa rumbo al consultorio del doctor Mendoza. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. La última cosa que recuerdo antes de cerrar los ojos fue la voz suave del doctor Mendoza. Descansa, Paulina. Yo te cuidaré. La inyección era cálida. Sentí cómo se expandía por mi brazo, luego por mi pecho, y finalmente todo se volvió oscuro. No sé cuánto tiempo pasó. No soñé. No sentí. Solo existía un vacío profundo y silencioso, como flotar en agua tibia sin peso ni tiempo. Cuando comencé a recuperar la conciencia, lo primero que percibí fue el olor. Cera de velas, flores blancas, ese aroma dulzón y pesado que solo existe en las funerarias. Luego, las voces, lejanas al principio, como si vinieran desde el fondo de un pozo. Poco a poco se hicieron más claras. Se ve tan tranquila. Escuché la voz de mi vecina, la señora Estela. Pobrecita Paulina, tan joven todavía. Fue muy repentino, la voz de Mónica quebrada. Un infarto fulminante. No sufrió. Quise abrir los ojos, quise gritar, «Estoy aquí, estoy viva», pero mi cuerpo no respondía. El sedante todavía corría por mis venas. Sentí el roce de una mano sobre la mía. Dedos fríos que tocaron el rosario de perlas que sostenía entre mis manos cruzadas sobre mi pecho. «Es el rosario de la abuela», murmuró Mónica. «Supongo que ahora es mío». Algo dentro de mí se quebró con esas palabras, pero permanecí inmóvil, esperando. El doctor Mendoza había sido muy claro. El efecto del sedante duraría aproximadamente 6 horas. Durante ese tiempo, yo estaría en un estado casi catatónico. Podría escuchar, pero no podría moverme ni hablar. Mi respiración sería tan superficial que parecería inexistente. Mi pulso, casi imperceptible. Es como una muerte temporal, me había explicado. Pero es peligroso, Paulina. Tu cuerpo estará completamente vulnerable. Lo sé, le había respondido, pero necesito esto. Y ahora, acostada en ese ataúd de madera clara forrado en satín blanco, con el peso del rosario entre mis dedos y el olor a nardos llenando mis pulmones inmóviles, entendí que hay sacrificios que solo el amor de madre está dispuesto a hacer, incluso cuando ese amor no es correspondido. Las voces continuaron. Gente que iba y venía, conocidos, vecinos, antiguos colegas de la escuela donde trabajé. Escuché sus condolencias, sus oraciones, sus recuerdos de mí. «Era tan buena maestra», dijo la señora Carmona, quien fue directora de mi escuela. «Los niños la adoraban. Siempre fue tan generosa», añadió otra voz que no reconocí. «Una vez me prestó dinero cuando mi hijo estaba enfermo. Nunca me lo cobró». Cada palabra era como una caricia sobre mi corazón inmóvil. Pero entonces escuché la voz de Rodrigo, baja, casi en susurro. «Mónica, ven, tenemos que hablar». Sentí que se alejaban. Sus pasos resonaron sobre el piso de mármol de la funeraria hasta que se detuvieron en algún lugar no muy lejano. Hablaban en voz baja, pero yo podía escucharlos. «¿Ya hablaste con el notario?», preguntó Rodrigo. «Mañana temprano», respondió Mónica. «Tengo una cita a las 9. ¿Y la casa?» «Todo está a mi nombre. El testamento es claro. La propiedad, las cuentas bancarias, todo». «¿Cuánto hay en las cuentas?». Hubo una pausa. «Más de lo que pensábamos. Mamá era muy ahorradora». Rodrigo soltó una risa corta. «Tu madre era una hormiguita. Trabajó toda su vida. Es justo que ahora disfrutemos lo que ella guardó». «Rodrigo, no hables así. Acaba de morir». Lo sé. Perdón. Es solo que llevamos años esperando este momento. Años apretándonos en ese departamento pequeño mientras tu madre vivía sola en esa casa enorme». «Lo sé», suspiró Mónica, «pero aún así me siento rara». «Es normal». La voz de Rodrigo se suavizó, manipuladora. «Es tu madre. Pero piensa en nuestro futuro, mi amor. Piensa en la vida que podemos tener ahora. Podemos vender esa casa y comprar algo mejor. Podemos viajar. Podemos vivir sin preocupaciones». «Tienes razón», murmuró Mónica. Y luego, silencio. Yo permanecí acostada, inmóvil, con el corazón rompiéndose en 1000 pedazos dentro de un cuerpo que no podía moverse. Mi hija, mi niña, la que abracé, la que crié,
la que juró cuidarme cuando fuera grande. Estaba celebrando mi muerte. Aún me pregunto si una madre puede realmente prepararse para escuchar algo así. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? El tiempo dentro de un ataúd se mueve diferente. No hay relojes, no hay ventanas, solo voces, pasos y el peso de la verdad cayendo como piedras sobre tu pecho inmóvil. No sé cuántas horas pasaron, tal vez 2, tal vez 3. El sedante comenzaba a perder fuerza lentamente. Podía sentir un hormigueo débil en mis dedos, como agujas invisibles despertando mi carne. Más gente llegó. Escuché a mis primas de Puebla, a los maestros de la escuela, al padre Jiménez de la parroquia. Todos rezaron, todos lloraron, todos dijeron cosas hermosas sobre mí, y cada palabra de amor verdadero hacía más dolorosas las palabras que había escuchado de mi propia hija. Entonces llegó Gabriela, mi comadre, la madrina de confirmación de Mónica, la mujer que me había acompañado en los momentos más duros de mi vida. «Mónica, mijita», la escuché decir con voz quebrada. «No puedo creer que Paulina ya no esté. Éramos como hermanas». «Lo sé, madrina», respondió Mónica. Su voz sonaba cansada. «Fue muy repentino». «¿Y cómo te sientes, hija? Sé que tú y tu mamá...» Gabriela hizo una pausa. «Bueno, sé que últimamente habían tenido algunas diferencias». Mi corazón se aceleró dentro de mi pecho inmóvil. ¿Diferencias? ¿Mónica había hablado de mí con otros? «Es complicado, madrina», suspiró Mónica. «Mamá se había puesto muy difícil, muy controladora, siempre opinando sobre mi vida, sobre mi matrimonio. A veces sentía que no podía respirar. Yo, controladora. Yo, que le di toda la libertad del mundo. Yo, que acepté cada una de sus decisiones sin juzgar». «¿Controladora?», preguntó Gabriela sorprendida. «Paulina siempre fue tan...» «Usted no vivía con ella, madrina», interrumpió Mónica. «No veía cómo era en casa, siempre con sus comentarios, sus preguntas. Rodrigo y yo no podíamos hacer nada sin que ella opinara. Mentiras, todo mentiras. Yo apenas los veía una vez al mes». «Entiendo, hija», dijo Gabriela, aunque su voz sonaba dudosa. «Pero ahora debes descansar. Tu mamá ya está en paz». «Sí», murmuró Mónica. «Finalmente, en paz». Esas palabras, finalmente en paz, como si mi vida hubiera sido una carga que por fin se levantaba. Gabriela se acercó a mi ataúd. Sentí su mano sobre mi frente, suave y cálida. «Descansa, comadre», susurró. «Fuiste la mejor amiga que alguien pudo tener, y la mejor madre. No importa lo que digan». Quise llorar, pero las lágrimas no podían salir de mis ojos cerrados. Después Gabriela se fue, y la funeraria quedó más silenciosa. Era media tarde, según escuché que alguien mencionó. El velorio continuaría hasta las 6, y luego vendría la misa de cuerpo presente en la iglesia. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose. 2 personas, Mónica y una voz de mujer que reconocí de inmediato. Laura, mi nuera, la esposa de Rodrigo. Espera, no, Laura es la hermana de Rodrigo, su cuñada, no su... Mi mente confundida por el sedante tardó un momento en procesar, pero entonces lo entendí. Era Daniela, la hermana de Rodrigo, la que vivía en Monterrey y casi nunca venía a la Ciudad de México. ¿Ya se fueron todos?, preguntó Daniela. «Casi todos», respondió Mónica. «Es un buen momento para hablar. ¿Hablaste con el abogado de tu mamá?» «Sí, esta mañana, antes de venir. Todo está en orden. El testamento está a mi nombre. La casa, las cuentas, todo». «¿Y cuánto es todo?», Mónica bajó la voz. «La casa vale alrededor de 6 millones de pesos. Las cuentas bancarias tienen otro 1,5 millones. Y hay algunos bonos de inversión que mi mamá tenía desde hace años. En total, estamos hablando de casi 8 millones. Daniela soltó un silbido bajo. «Rodrigo tenía razón. Tu mamá era rica». «No era rica», se defendió Mónica. «Solo ahorrativa. Como sea. El punto es que ahora tienes 8 millones de pesos. ¿Cuándo vas a vender la casa?» «No sé. Pronto. Tal vez en un mes». «¿Y van a comprar otra?» «Rodrigo quiere comprar un departamento nuevo en Santa Fe, de esos modernos, con gimnasio y alberca». «Suena bien. ¿Y qué vas a hacer con los muebles de tu mamá? Hay algunas cosas antiguas que valen dinero». «Lo sé. Ya contraté a un valuador. Va a venir la próxima semana». Daniela se rió.
Eres muy eficiente, cuñada. Es solo... Quiero cerrar este capítulo rápido, dijo Mónica. Esta casa tiene muchos recuerdos, y no todos buenos. Entiendo. Bueno, si necesitas ayuda con algo, avísame. Rodrigo es mi hermano favorito, y si él es feliz, yo soy feliz. Gracias, Daniela. Se alejaron. Sus tacones resonaron sobre el mármol hasta desaparecer, y yo permanecí ahí, inmóvil, escuchando cómo mi hija repartía los pedazos de mi vida como si fueran artículos de una tienda de segunda mano. El rosario de perlas pesaba entre mis manos. Podía sentirlo ahora con más claridad. El sedante estaba perdiendo efecto. Pronto podría moverme. Pronto tendría que decidir qué hacer. Pero antes de eso, necesitaba escuchar una cosa más. Necesitaba estar completamente segura. Y esa confirmación final llegó media hora después, cuando la funeraria quedó vacía por un momento. Solo Mónica y Rodrigo permanecieron cerca de mi ataúd. ¿Crees que sospechó algo?, preguntó Rodrigo en voz baja. ¿Quién? ¿Mi mamá? Mónica sonó confundida. Sí, antes de morir. ¿Crees que se dio cuenta de que ya no la queríamos cerca? Hubo un silencio largo. Un silencio que dolió más que cualquier palabra. No lo sé, finalmente respondió Mónica. Pero si lo sabía, ya no importa. Ya no importa. Esas 3 palabras resonaron dentro de mi cabeza como campanas funerarias. Mi vida, mis sacrificios, mi amor incondicional, ya no importaban. El hormigueo en mis dedos se hacía más fuerte. Podía sentir el terciopelo del interior del ataúd bajo mis manos. Podía controlar mi respiración, aunque seguía manteniéndola lenta y superficial. El doctor Mendoza me había advertido. Cuando comiences a despertar, mantén la calma, no te muevas bruscamente, espera el momento correcto. ¿Y cuál era el momento correcto para resucitar de entre los muertos? Escuché que alguien más entraba a la sala. Pasos pesados, masculinos. «Ya está todo listo», dijo una voz desconocida. «La carroza fúnebre llegará en 20 minutos para trasladar el cuerpo a la iglesia». «Gracias», respondió Rodrigo. El cuerpo. Así me llamaban ahora. Ya no era Paulina. No era mamá. No era la mujer que los había recibido en su casa con café caliente y pan dulce. Era simplemente el cuerpo. «¿Dónde está tu mamá?», escuché la voz de una mujer mayor. Reconocí a la tía Remedios, hermana de mi difunto esposo Ernesto. «En el baño, tía», respondió Mónica. «Ya regresa». «Pobrecita mi Paulina», dijo la tía Remedios, y sentí su mano temblorosa tocar mi mejilla. Era tan buena persona, tan trabajadora. Cuando mi Ernesto murió, ella se quedó sola con la niña y nunca se quejó. Nunca pidió ayuda. Tan orgullosa, tan fuerte. «Sí, tía», murmuró Mónica con voz plana. «¿Y tú, mijita? ¿Cómo vas a estar? Sé que ustedes dos tuvieron sus diferencias últimamente, pero una madre siempre es una madre». «Voy a estar bien, tía. No se preocupe. Es que me contaron que no se hablaban mucho, que apenas venías a visitarla. Es que yo tengo mi vida, tía. Mi esposo, mi casa». Mamá lo entendía. «¿Lo entendía?». La voz de la tía Remedios se quebró. «Ay, Mónica, tu mamá nunca se quejaba, pero yo la veía. La veía en misa cada domingo, sola en su banca. Siempre preguntaba por ti. Siempre decía, Mónica está muy ocupada, pero está bien». Pero en sus ojos había una tristeza muy grande. Hubo un silencio incómodo. «Tía, por favor, no es el momento». «Tienes razón, mijita. Perdóname. Es solo que tu mamá te amaba tanto, tanto. Ojalá lo supieras». Los pasos de la tía Remedios se alejaron lentamente, y entonces escuché algo que me partió el alma. Mónica sollozó, un sollozo corto, ahogado, como si estuviera tratando de contenerlo. «¿Estás bien?», preguntó Rodrigo. «Sí, es solo...». La tía Remedios siempre fue muy dramática. «Lo sé. No le hagas caso. Tu mamá tuvo una buena vida, y tú fuiste una buena hija». «¿Tú crees?». «Claro que sí. Le diste lo que pudiste. Nadie puede pedir más». Pero yo podía escuchar la duda en la voz de Mónica. Esa duda que llega cuando el arrepentimiento comienza a asomarse entre las grietas de la negación. Más gente comenzó a llegar para el traslado a la iglesia. La sala de la funeraria se llenó de voces, de pasos, de oraciones. Sentí que levantaban el ataúd. 4 hombres, probablemente. Me movieron con cuidado y escuché el rechinar de las ruedas de la base metálica sobre el piso de mármol.
Aire fresco golpeó mi cara cuando salimos al exterior. Olía a lluvia reciente, a tierra mojada. Era tarde. El sol de noviembre debía estar bajando ya. Me subieron a la carroza fúnebre. Escuché el motor arrancando. El viaje a la iglesia de San Juan Bautista, donde me casé con Ernesto hace 42 años, tomaría unos 15 minutos. Durante ese trayecto, acostada en la oscuridad de la carroza, tuve tiempo de pensar, de recordar, de sentir. Recordé a Mónica de 6 años, llorando porque se cayó de su bicicleta. Yo limpié sus rodillas raspadas, le puse curitas con dibujitos y le canté hasta que dejó de llorar. Recordé a Mónica de 12 años, cuando las niñas de su escuela la molestaban. Yo fui a hablar con la directora. Yo la defendí. Yo le enseñé a ser fuerte. Recordé a Mónica de 18 años, cuando no pasó el examen de admisión para la universidad que quería. Yo pagué un curso privado. Yo me desvelé con ella estudiando. Yo celebré cuando finalmente entró. Recordé a Mónica de 23 años, el día de su graduación. Me abrazó llorando y me dijo: «Nada de esto hubiera sido posible sin ti, mamá. Te amo». ¿Qué pasó con esa niña? ¿Con esa joven? ¿En qué momento se convirtió en esta mujer que celebraba mi muerte? La carroza se detuvo. Habíamos llegado a la iglesia. Escuché las puertas abrirse. Sentí el aire frío de la tarde. Las campanadas de la iglesia sonaban lentas, graves, anunciando un funeral. Me bajaron del vehículo. Los hombres cargaron mi ataúd por el pasillo central de la iglesia. Reconocí el eco de ese espacio sagrado. Las bancas de madera, el olor a incienso, el sonido de los pasos multiplicándose contra los muros de piedra. Me colocaron frente al altar. El padre Jiménez comenzó a hablar. «Hermanos, nos reunimos hoy para despedir a nuestra querida hermana Paulina Guzmán». Su voz era suave, paternal. Habló de mi vida, de mi trabajo como maestra, de mi dedicación a la parroquia, de mi fe. Paulina era una mujer de oración, continuó. Cada domingo la veíamos aquí, en la tercera banca del lado derecho, con su rosario de perlas entre las manos. Ese rosario que perteneció a su madre, a su abuela, a generaciones de mujeres fuertes y piadosas. Sentí el peso del rosario entre mis dedos. Ya podía moverlos ligeramente. El sedante casi había desaparecido por completo. Paulina conocía el dolor, dijo el padre Jiménez. Perdió a su esposo joven, crió a su hija sola. Trabajó incansablemente, pero nunca perdió la fe, nunca perdió la esperanza y nunca perdió el amor. Sus palabras eran hermosas, pero sonaban como un epitafio para una vida que todavía latía dentro de este ataúd. La misa continuó. Cantos, oraciones, la comunión. Y entonces llegó el momento que el doctor Mendoza me había advertido que sería el más difícil, el último adiós. «Ahora», dijo el padre Jiménez, «invitamos a la familia y amigos a acercarse para dar el último adiós a Paulina». Uno por uno, escuché a las personas acercarse. Algunas lloraban, otras rezaban, algunas tocaban mi mano, otras dejaban flores. La señora Estela, mi vecina de 30 años, sollozó. «Gracias por cada café que compartimos, Paulina. Gracias por cada consejo. Descansa, amiga». El profesor Ramírez, mi colega de la escuela. «Fuiste la mejor maestra que conocí. Los niños te recordarán siempre». Gabriela, mi comadre. «Perdóname si no supe ayudarte cuando lo necesitabas. Te quise como a una hermana». «Hasta siempre, comadre». Cada despedida era real, cada llanto, sincero, cada palabra, desde el corazón. Y entonces llegó el turno de Mónica. Sentí sus pasos acercarse, lentos, vacilantes. Se detuvo junto a mi ataúd. Hubo un silencio largo. Luego su voz, baja, temblorosa. «Mamá, yo...». No pudo continuar. Lloró, pero no como lloraron los demás. Lloró con ese llanto entrecortado de quien carga culpa. «Perdóname», susurró finalmente, tan bajo que probablemente nadie más la escuchó. «Perdóname por no ser la hija que merecías». Mi corazón dio un vuelco. Por un momento, por un instante breve, pensé que tal vez todo había sido un malentendido, que tal vez mi hija sí me amaba, que tal vez... Pero entonces escuché la voz de Rodrigo, detrás de ella. «Mónica, ya, vámonos, necesitas aire». «Sí», respondió ella, secándose las lágrimas. «Tienes razón». Y se alejó.
se alejó de mi ataúd, se alejó de su última oportunidad de decirme la verdad. Se alejó envuelta en sus mentiras y su culpa. El padre Jiménez dio la bendición final. Que el Señor acoja a Paulina en su reino. Amén. Amén, respondieron todos. Ahora, continuó el padre, la familia ha decidido que habrá un momento privado antes del cierre del ataúd. Pedimos a todos los presentes que salgan de la iglesia. La familia se despedirá en privado. Escuché el murmullo de la gente levantándose, los pasos alejándose, las puertas de la iglesia abriéndose y cerrándose, el eco desvaneciéndose. Y entonces, silencio. Solo quedábamos Mónica, Rodrigo y yo. Esperé. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escucharan. Mis dedos se cerraron con más fuerza alrededor del rosario de perlas. ¿Ya se fueron todos?, preguntó Mónica. Sí, respondió Rodrigo. Ya podemos hablar. Pasos acercándose. Se pararon justo junto a mi ataúd. No puedo creer que finalmente pasó, dijo Mónica. Su voz ya no temblaba. Sonaba aliviada. Lo sé, respondió Rodrigo. Pensé que tu mamá viviría 100 años. Yo también. Pero mira, aquí estamos, repitió Rodrigo. Y luego, con una frialdad que me heló la sangre, finalmente libres de esta vieja. Mónica no respondió de inmediato, pero tampoco lo contradijo. Ahora todo es nuestro, continuó Rodrigo. La casa, el dinero, todo. Podemos empezar la vida que siempre quisimos. Sí, murmuró Mónica. Todo es nuestro. Esas fueron las palabras exactas que el doctor Mendoza me había dicho que escucharía si mis sospechas eran ciertas. Las palabras que confirmaban todo. Mi hija no me amaba. Mi hija había estado esperando mi muerte. Mi hija me veía como un obstáculo, no como una madre. Sentí una rabia ardiente subiendo desde mi estómago hasta mi garganta. Una furia justa y necesaria, pero también sentí algo más profundo y poderoso. Sentí claridad. El doctor Mendoza me había preparado para este momento. Cuando escuches lo que necesitas escuchar, me dijo, cuando tengas la confirmación, entonces podrás actuar. Pero recuerda, Paulina, lo que hagas en ese momento definirá todo. Puedes quedarte callada y dejar que crean que ganaron, o puedes levantarte y mostrarles quién eres realmente. Abrí los ojos. Lentamente, como si despertara de un sueño profundo, abrí los ojos y miré el techo de la iglesia de San Juan Bautista, las vigas de madera, el crucifijo, las velas. Todavía no se habían dado cuenta. Respiré hondo. Mis pulmones se llenaron de aire fresco y limpio. Luego, con movimientos lentos pero deliberados, me senté en el ataúd. El satín blanco crujió bajo mi peso. El rosario de perlas tintineó entre mis manos. Giré mi cabeza hacia la izquierda, y ahí estaban, Mónica y Rodrigo, de pie junto a mi ataúd, con los ojos abiertos como platos y las bocas abiertas en una expresión de horror absoluto. «Hola, hija», dije con voz tranquila. «Creo que necesitamos hablar». El grito de Mónica resonó por toda la iglesia. Un grito agudo, primitivo, de terror puro. Rodrigo tropezó hacia atrás y cayó sobre las bancas, con el rostro blanco como el papel. Y yo, Paulina Guzmán, de 65 años de edad, me incorporé completamente dentro de mi propio ataúd y los miré con la dignidad de una mujer que acababa de resucitar para reclamar su vida. Los gritos de Mónica rebotaron contra las paredes de piedra de la iglesia como pájaros enjaulados buscando la salida. Se alejó del ataúd con las manos sobre la boca, tropezando con sus propios pies hasta chocar contra una columna. Rodrigo estaba en el suelo, entre las bancas, mirándome con los ojos desorbitados. Su cara había pasado del blanco al verde pálido. Creo que por un momento pensó que realmente estaba viendo un fantasma. Yo permanecí sentada en el ataúd, con mi vestido azul marino perfectamente acomodado, el rosario de perlas colgando de mi mano derecha y una calma que ni yo misma sabía que poseía. «Mónica», dije con voz firme, «deja de gritar. No soy un fantasma. Estoy viva». Ella sacudió la cabeza violentamente, como si tratara de despertar de una pesadilla. «No, esto no está pasando. Esto no puede estar pasando». «Pero está pasando», respondí. «Y creo que sabes por qué». Rodrigo se levantó del suelo, aferrándose a la banca. Sus manos temblaban.
Doña Paulina, usted estaba muerta. El doctor Mendoza firmó el certificado de defunción. Nosotros la vimos, la tocamos. Sedantes, dije simplemente. El doctor Mendoza es mi amigo desde hace 20 años. Me ayudó a fingir mi muerte. ¿Fingir? La voz de Mónica se quebró entre el terror y la confusión. ¿Por qué harías algo así? Me tomé mi tiempo para responder. Pasé las piernas por el borde del ataúd y bajé lentamente, con cuidado. Mis rodillas crujieron un poco después de tantas horas inmóvil, pero me mantuve firme. Me paré frente a ellos, a solo 3 metros de distancia. ¿Por qué? Repetí su pregunta. Porque hace 3 meses escuché una conversación telefónica en mi patio. Tu conversación con Rodrigo, Mónica, donde dijiste que yo podía vivir otros 20 años y que no podían esperar tanto. Mónica se puso aún más pálida. Abrió la boca pero no salió ningún sonido. Porque, continué, durante estos últimos meses te vi cambiar. Te vi mirando mi casa como si fuera tuya. Te vi tomando fotos. Te vi inventando historias sobre mí siendo controladora y difícil, cuando tú sabes, Mónica, tú sabes que eso es mentira. Mamá, yo no he terminado. Mi voz se elevó ligeramente, llenando el espacio vacío de la iglesia, porque necesitaba saber si mis sospechas eran ciertas o si solo era mi imaginación. Necesitaba saber si mi única hija, la niña que cargué en mis brazos, que crié sola después de que su padre murió, la niña a quien le di absolutamente todo, necesitaba saber si realmente deseaba mi muerte. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Mónica, pero no dijo nada. Y ahora lo sé, dije, sosteniendo el rosario con más fuerza, porque he estado consciente durante las últimas 3 horas. Escuché cada palabra, cada conversación, cada mentira. Rodrigo trató de hablar. Doña Paulina, ¿no es lo que parece? ¿No es lo que parece? Lo interrumpí. Escuché a Daniela y a Mónica hablar sobre cuánto vale mi casa. 8 millones de pesos, ¿verdad? Escuché cómo ya contrataste un valuador para mis muebles, Mónica. Escuché tus planes de vender mi casa en un mes, de comprar un departamento nuevo en Santa Fe, de cerrar este capítulo rápido. Mónica sollozó. Mamá, por favor. Pero lo peor, mi voz tembló por primera vez. Lo peor no fue escuchar tus planes. Lo peor fue escuchar tu alivio, escuchar cómo te sentías liberada, escuchar a tu esposo decir, hice una pausa, respiré profundo, escuchar a tu esposo decir, finalmente libres de esta vieja, y que tú no dijiste nada. Nada, Mónica. No lo contradijiste, no me defendiste, solo dijiste, ahora todo es nuestro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el llanto ahogado de Mónica y la respiración agitada de Rodrigo. Caminé lentamente hacia el altar. Me giré y los enfrenté desde ahí. La figura del Cristo crucificado estaba detrás de mí, testigo silencioso de esta confrontación. 37 años, dije. 37 años trabajé como maestra para darte todo. Cuando tu padre murió, tenías 8 años. Yo tenía 28. Era joven. Podría haberme vuelto a casar. Tuve oportunidades. El señor García, el director de la escuela, me propuso matrimonio 2 veces, pero no lo hice. ¿Sabes por qué? Porque no quería que ningún hombre te hiciera sentir que no eras la prioridad, porque tú eras mi prioridad, siempre. Mónica se había dejado caer en una banca, llorando con las manos cubriendo su cara. Trabajé dobles turnos dando clases particulares para pagarte la universidad privada que querías. Vendí las joyas de mi madre, menos este rosario, para pagar tu fiesta de 15 años. Me quedé sin vacaciones durante 10 años para ahorrarte cada peso que necesitabas. Caminé hacia ella lentamente. Y nunca te pedí nada a cambio. Nunca te pedí que me cuidaras. Nunca te pedí que vivieras conmigo. Nunca te pedí dinero. Solo quería tu amor, Mónica. Solo quería que me visitaras de vez en cuando, que tomaras café conmigo, que me llamaras para contarme tu día. Eso era todo. Me detuve frente a ella, pero ni siquiera eso te nació darme. Mónica levantó la cara. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Mamá, perdóname. Por favor, perdóname. Yo no sé qué me pasó. Rodrigo y yo estábamos estresados con el dinero, con las deudas, y él comenzó a decir cosas, y yo... ¿Y tú qué? Pregunté. ¿Y tú simplemente olvidaste quién era yo? ¿Olvidaste todo lo que hice por ti?
No, mamá, no olvidé nada. Es solo que Rodrigo tenía razón en algunas cosas. Tú vivías sola en esa casa enorme mientras nosotros apretados en un departamento pequeño. Y tú tenías dinero ahorrado mientras nosotros teníamos deudas. Y yo pensé que cuando tú ya no estuvieras, ¿podríamos qué? Mi voz se endureció. ¿Podrían finalmente vivir la vida que querían? ¿Podrían viajar? ¿Comprar cosas? ¿Ser felices? Ella asintió débilmente, avergonzada. ¿Y nunca se te ocurrió simplemente pedirme ayuda?, pregunté. ¿Nunca pensaste en venir a mí y decirme, mamá, tenemos problemas de dinero, ¿podrías prestarnos algo? Yo te habría ayudado, Mónica. Te habría dado lo que necesitaras, pero no me lo pediste. Porque lo que querías no era ayuda, lo que querías era todo, y lo querías sin mí. Rodrigo finalmente encontró su voz. Se había acercado a Mónica y estaba de pie junto a ella, con la mano en su hombro. Doña Paulina, entiendo que esté enojada. Tiene todo el derecho, pero Mónica es su hija, es su única familia. No puede simplemente... ¿No puedo qué? Lo corté. ¿No puedo defenderte? ¿No puedo reclamar lo que es mío? ¿No puedo exigir respeto? No es eso, tartamudeó. Es solo que familias se pelean, familias dicen cosas en momentos de estrés, pero al final siempre se perdonan. Siempre. ¿Ah, sí? Lo miré directamente a los ojos. ¿Y tú me perdonarías, Rodrigo, si yo fingiera mi muerte para descubrir que estabas celebrándola? No respondió. Eso pensé, dije. Me volví hacia Mónica. Levántate. Ella me miró confundida, con lágrimas todavía corriendo por su cara. ¿Qué? Levántate, repetí con firmeza. Mírame a los ojos. Mónica se levantó lentamente. Nos quedamos frente a frente, madre e hija, separadas por 37 años de amor y 3 meses de traición. Dime la verdad, le dije, y solo la verdad, sin excusas, sin culpar a Rodrigo o al estrés o al dinero, solo tú y yo. ¿Me amas? La pregunta quedó suspendida en el aire como el incienso que todavía flotaba en la iglesia. Mónica abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una respuesta que no encontraba. Es una pregunta simple, Mónica. ¿Me amas? ¿O solo me tolerabas esperando a que muriera? Te amo, gritó finalmente. Eres mi mamá. Claro que te amo. Entonces, ¿por qué? Mi voz se quebró por primera vez. ¿Por qué dijiste que finalmente todo era tuyo? ¿Por qué no contradijiste a Rodrigo cuando me llamó vieja? ¿Por qué, Mónica? ¿Por qué? Ella rompió en llanto nuevamente. Un llanto profundo, visceral, que salía desde lo más hondo de su alma. Porque soy débil, sollozó. Porque Rodrigo me convenció de que tú eras un obstáculo. Porque me dejé manipular. Porque soy una mala hija. Porque no soy como tú. Esas últimas palabras me golpearon en el pecho. ¿Qué quieres decir con que no eres como yo? Tú eres fuerte, dijo entre lágrimas. Tú eres buena. Tú sabes sacrificarte. Yo no. Yo soy egoísta. Yo quiero cosas. Yo me canso de esperar. Yo no heredé nada de ti excepto tu cara, mamá. Por dentro soy diferente. Y me odio por eso. Por un momento, solo por un momento, sentí lástima por ella. Vi a la niña confundida, que no sabía cómo ser mujer. Vi a la joven insegura que se casó con el hombre equivocado. Vi a la hija que nunca aprendió a amar sin condiciones, porque nunca tuvo que hacerlo. Porque yo siempre la amé incondicionalmente. Y tal vez ese fue mi error. Mónica, dije suavemente, no se trata de ser como yo. Se trata de ser honesta, de ser leal, de recordar de dónde vienes. Lo sé, mamá. Lo sé y lo siento. Lo siento tanto. Miré a mi hija llorando frente a mí. Miré a Rodrigo con su cara de culpa calculada. Miré el rosario de perlas en mi mano, el mismo que 4 generaciones de mujeres habían sostenido en momentos de dolor y decisión. Y supe lo que tenía que hacer. Los perdono, dije. Mónica levantó la cara, sorprendida. ¿Qué? Los perdono, repetí. Porque eso es lo que hace una madre. Porque eso es lo que hace una mujer de fe. Los perdono. Mónica intentó abrazarme. Mamá, gracias, te prometo que... Levanté la mano, deteniéndola. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa permitir.
La confusión volvió a su rostro. Voy a cambiar mi testamento, dije con claridad. Esta casa que tanto desean no será suya cuando yo muera. La voy a donar a una fundación que ayuda a maestras viudas y madres solteras, mujeres como yo, que lucharon solas. Mamá, no. El grito de Mónica resonó en la iglesia. El dinero en mis cuentas, continué sin inmutarme, será donado a la escuela donde trabajé, para becas, para niños que necesitan oportunidades, como yo necesité dárselas a ti. No puedes hacer eso. Esta vez fue Rodrigo quien gritó. Esa es su herencia, es su derecho. No, lo corregí firmemente. La herencia es un regalo, no un derecho, y uno solo regala a quien aprecia el regalo. Pero mamá, Mónica se aferró a mi brazo. Somos familia, soy tu hija. La miré. Realmente la miré. Y vi a una mujer que recién ahora entendía lo que había perdido. Eres mi hija, concordé. Y por eso te voy a dejar algo. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Te voy a dejar el rosario de perlas de tu abuela. El silencio fue absoluto. ¿Qué? Susurró. Este rosario, lo levanté entre nosotras, ha pasado por 4 generaciones de mujeres fuertes, mujeres que amaron sin condiciones, mujeres que se sacrificaron, mujeres que nunca midieron su amor en pesos y centavos. Coloqué el rosario en sus manos temblorosas. Quiero que lo tengas, dije. Quiero que cada vez que lo veas, recuerdes esta noche. Quiero que recuerdes que tu madre te amó tanto que fingió su propia muerte para darte una lección. Y quiero que cuando seas vieja, cuando tu cuerpo esté cansado y tu tiempo se acabe, recuerdes que el amor verdadero no espera la muerte. El amor verdadero vive cada día. Mónica miró el rosario en sus manos como si quemara. Mamá, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Puedo cambiar. Voy a cambiar. Lo sé, dije, y espero que lo hagas, pero no por la herencia, no por el dinero, sino porque es lo correcto. Me giré hacia Rodrigo. ¿Y tú? Tú metiste veneno en la cabeza de mi hija. La convenciste de que yo era un obstáculo. Tú la alejaste de mí. Yo solo... comenzó, pero lo interrumpí. No me des excusas. No quiero escucharlas. Solo quiero que sepas algo. Fracasaste. Pensaste que ganarías una casa y dinero, pero perdiste algo mucho más valioso. Perdiste mi respeto. Y perdiste la oportunidad de conocer a una mujer que te habría amado como a un hijo si me lo hubieras permitido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé si de arrepentimiento o de frustración por la fortuna perdida. Me alejé de ambos, caminando lentamente hacia la puerta lateral de la iglesia. Mi cuerpo todavía estaba débil por el sedante, pero mi espíritu nunca había estado más fuerte. ¿A dónde vas?, preguntó Mónica con voz quebrada. A vivir, respondí sin voltear. A vivir el resto de mis días con la conciencia tranquila y la dignidad intacta. Pero mamá, ¿no puedes dejarnos así? Me detuve. Giré la cabeza ligeramente, sin mirarlos completamente. ¿Así cómo, Mónica? ¿Vivos, con una oportunidad de redimirse? Eso es más de lo que ustedes me querían dar a mí. Y seguí caminando. Salí de la iglesia por la puerta lateral que daba al pequeño jardín, donde las rosas de Santa Teresa crecían. El aire frío de noviembre golpeó mi cara. Las campanas todavía sonaban arriba, lentas, graves. El doctor Mendoza estaba esperándome ahí, como habíamos planeado. Me vio salir y corrió hacia mí. «Paulina, ¿estás bien?», asentí. «Estoy bien, Roberto. Mejor que bien. ¿Y ellos? Están adentro, procesando, llorando, entendiendo. ¿Qué vas a hacer ahora?». Miré el cielo nocturno. Las estrellas comenzaban a aparecer entre las nubes. «Voy a ir a casa. Voy a dormir en mi cama. Voy a despertar mañana y voy a vivir cada día que me quede como una mujer libre». ¿Y Mónica? Mónica tiene una decisión que tomar, dije. Puede seguir siendo la mujer que fue estas últimas semanas, o puede convertirse en la mujer que yo sé que puede ser. Pero esa decisión es suya. Yo ya hice la mía. Roberto me ofreció su brazo. «Te llevo a casa». «Gracias». Mientras caminábamos hacia su auto, escuché un grito desde la iglesia. Era Mónica, llamándome. «Mamá, mamá, espera». No me detuve. Seguí caminando, porque a veces el acto más grande de amor es dejar ir. Es permitir que las consecuencias enseñen lo que las palabras no pudieron. Es mantener la dignidad cuando todo te empuja a ceder.
Subí al auto del doctor Mendoza. Él encendió el motor. ¿Estás segura de esto, Paulina? Miré hacia atrás. Mónica había salido de la iglesia y corría hacia nosotros con Rodrigo detrás de ella. Pero ya era tarde. Completamente segura, respondí. Y nos fuimos, dejando atrás la iglesia, el ataúd vacío y la hija que había elegido el dinero sobre el amor. Pero no todo estaba perdido, porque el rosario de perlas ahora estaba en sus manos, y ese rosario, como me dijo mi madre, recordaba el amor, recordaba el sacrificio, recordaba quiénes éramos, y tal vez, solo tal vez, también le recordaría a Mónica quién podría ser. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Esa noche dormí en mi propia cama por primera vez en 24 horas. Dormí profundamente, sin pesadillas, sin culpa. Dormí como una mujer que había recuperado su vida. Cuando desperté, el sol de sábado entraba por mi ventana con esa luz dorada de noviembre que siempre me gustó. Eran las 8 de la mañana. Me levanté lentamente, todavía sintiendo los efectos del sedante en mis músculos, pero con la mente más clara que nunca. Fui a la cocina y preparé café de olla, como había hecho miles de mañanas en esta casa. El aroma de la canela y el piloncillo llenó el espacio. Me serví una taza y me senté en la mesa, donde tantas veces había desayunado con Mónica cuando era niña. Pero esta vez no sentí nostalgia, sentí paz. El teléfono comenzó a sonar a las 9. Era Mónica. Dejé que sonara. Volvió a sonar a las 9:30. La dejé. A las 10, a las 10:30, a las 11. 32 llamadas ese día. No contesté ninguna. El domingo por la mañana, mientras regaba mis plantas en el patio, escuché que tocaban el timbre. Fui a la puerta y miré por la mirilla. Era Mónica, sola, con los ojos hinchados y el pelo despeinado. Tenía el rosario de perlas en las manos. Mamá, por favor, sé que estás ahí. Por favor, ábreme. Necesito hablar contigo. Me quedé del otro lado de la puerta, en silencio, escuchándola. Mamá, no he dormido en 2 días. No puedo comer. No puedo pensar en otra cosa que no sea lo que pasó. Por favor, solo dame una oportunidad de explicarme. Cerré los ojos, respiré profundo y no abrí la puerta. Mamá, su voz se quebró. Te amo. Lo digo en serio. Sé que no lo demostré. Sé que te fallé. Pero te amo. Eres mi mamá. Puse mi mano sobre la puerta, del otro lado de donde ella estaba. Sentí sus sollozos a través de la madera, pero no abrí. Está bien, finalmente dijo después de casi media hora. Entiendo. Entiendo que necesitas tiempo. Pero mamá, no me abandones. Por favor, no seas como yo. No me dejes como yo estaba dispuesta a dejarte. Escuché sus pasos alejándose, el motor de un coche arrancando, el silencio volviendo, y yo me deslicé lentamente por la puerta hasta quedar sentada en el suelo de mi entrada, con las lágrimas corriendo silenciosamente por mis mejillas, porque perdonar no significa olvidar, y protegerse no significa dejar de amar. El lunes por la mañana fui al despacho del licenciado Hernández, mi abogado de confianza. Llevaba toda la documentación de mis propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Doña Paulina me saludó sorprendido. Pero sí, ayer me llegó la notificación de que usted había fallecido. Estaba por llamar a su hija para falsos rumores. Lo interrumpí con una sonrisa. Estoy muy viva y vengo a cambiar mi testamento. Le conté todo, cada detalle. Cuando terminé, el licenciado Hernández se recostó en su silla, atónito. Eso es extraordinario, dijo finalmente, y también muy doloroso. Lo siento, doña Paulina. No lo sienta, respondí. Ahora sé la verdad, y la verdad, aunque duela, es mejor que la mentira. ¿Está completamente segura de lo que quiere hacer? Completamente. Durante las siguientes 3 horas redactamos el Nuevo Testamento. La casa iría a la Fundación de Maestras Viudas de México. Mis ahorros serían divididos en becas estudiantiles para la escuela primaria Benito Juárez, donde trabajé durante 37 años. Los bonos de inversión irían para un fondo que ayudara a madres solteras a estudiar. Todo lo que había construido con mi trabajo honrado regresaría a ayudar a mujeres que, como yo, lo necesitaban. ¿Y para su hija?, preguntó el licenciado. ¿No dejará nada? Le dejé el rosario de perlas de su abuela, respondí.
Es lo más valioso que tengo. Vale más que toda la casa, pero solo lo entenderá cuando sea demasiado tarde. ¿Y si ella cambia? ¿Y si se redime? Si se redime, dije lentamente, lo hará porque es lo correcto, no porque espere una herencia. Y si lo hace, entonces no necesitará mi dinero, necesitará mi perdón. Y ese perdón, ese sí se lo puedo dar. El licenciado asintió. Es usted una mujer muy sabia, doña Paulina. No soy sabia, lo corregí. Solo estoy cansada de ser ingenua. Firmamos los papeles. Todo quedó registrado legalmente. Me sentí más ligera cuando salí de ese despacho, como si hubiera dejado un peso que no sabía que cargaba. Esa misma tarde fui al banco. Retiré 20,000 pesos en efectivo. Luego fui al mercado de Coyoacán, ese donde solía ir con Mónica los domingos cuando era niña. Compré flores frescas, rosas rojas, alcatraces blancos, margaritas amarillas. Compré pan dulce en la panadería de Don Fermín. Compré queso oaxaqueño, mole negro, chocolate de Oaxaca, todo lo que me gustaba y que no había comprado en meses. Caminé por el mercado con mis bolsas, respirando los olores, escuchando los gritos de los vendedores, sintiendo la vida pulsando a mi alrededor. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí joven. No joven como en mi juventud física, sino joven en espíritu, libre, renacida. Cuando llegué a casa, arreglé las flores en jarrones por toda la casa, preparé mole para mí sola. Puse música de Chabela Vargas en el viejo tocadiscos que Ernesto me regaló hace 40 años. Y bailé. Bailé sola en mi sala, con mi vestido sencillo, con mis pies descalzos sobre el piso de madera, con las lágrimas y la risa mezclándose en mi cara. Bailé porque estaba viva. Bailé porque había reclamado mi vida. Bailé porque por primera vez en años no estaba esperando a que alguien más me diera permiso para ser feliz. Los días se convirtieron en semanas. Mónica llamaba todos los días. Dejaba mensajes en mi contestadora. Mensajes que yo escuchaba pero no respondía. Mamá, soy yo. Otra vez. Solo quiero que sepas que te pienso cada día. Que lo siento. Que haría cualquier cosa por regresar el tiempo. Mamá, vendí el anillo que Rodrigo me regaló en mi cumpleaños. Doné el dinero a la escuela donde trabajabas. Sé que no es suficiente, pero es un comienzo. Mamá, Rodrigo y yo estamos en terapia. Estamos tratando de entender qué nos pasó, cómo llegamos a esto. Sé que no te importa, pero quería que lo supieras. Mamá, pasé por tu casa hoy. Vi tus plantas en el patio. Se ven hermosas. Me alegra que estés cuidándote. Cada mensaje me partía un poco el corazón, pero también me fortalecía en mi decisión. Porque el amor de madre no significa ser conveniente. Significa ser firme. Significa enseñar incluso cuando duele. Un mes después del funeral, la señora Estela, mi vecina, tocó a mi puerta con una charola de tamales. Paulina, me dijo con los ojos brillantes, no puedo creer que estés viva. Cuando vi tu obituario en el periódico, lloré 3 días. Y ahora es un milagro. No es un milagro, le dije mientras la invitaba a pasar. Es una lección. Le conté toda la historia mientras tomábamos café. Cuando terminé, la señora Estela me tomó las manos. Eres la mujer más valiente que conozco, dijo, y la más digna. Tu hija, ay, tu hija, no sabe el tesoro que tiene en ti. Tal vez algún día lo sepa, respondí. O tal vez no, pero esa ya no es mi responsabilidad. ¿Y cómo te sientes?, me preguntó. En el corazón, quiero decir. Lo pensé por un momento. Me siento en paz, finalmente dije. Triste, sí. Decepcionada también, pero en paz. Porque hice lo correcto, y el tiempo se encargará del resto. La señora Estela asintió sabiamente. El tiempo siempre se encarga, mijita. Siempre. Comencé a hacer cosas que había dejado de hacer durante años. Volví a la parroquia, no solo para misa, sino para ayudar en las actividades de la comunidad. Organicé un grupo de lectura para mujeres mayores. Comencé a dar clases de español gratis a niños del barrio que tenían dificultades. Mi vida, que durante tanto tiempo había girado alrededor de mi hija, comenzó a girar alrededor de mí misma, y descubrí que no era egoísmo, era supervivencia. El padre Jiménez me invitó a dar una charla en la parroquia sobre el perdón. Le dije que no me sentía calificada. Paulina, me dijo con esa sonrisa paternal que lo caracterizaba, tú fingiste tu muerte y resucitaste para enseñarle una lección a tu hija. Si eso no te califica para hablar del perdón,
No sé qué lo hace. Reí por primera vez en semanas. Cuando lo pones así, di la charla un domingo por la tarde. Había unas 50 personas en el salón parroquial. Les conté mi historia. No todos los detalles, pero sí lo esencial. Les hablé sobre cómo a veces amamos tanto que nos olvidamos de amarnos a nosotros mismos. Sobre cómo el sacrificio es noble, pero el martirio no. Sobre cómo perdonar no significa permitir. Cuando terminé, una mujer mayor se me acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias», me dijo. «Mi hija me trata como si fuera una carga. Yo siempre pienso que es mi culpa, que hice algo mal, pero después de escucharte, creo que necesito hacer lo que tú hiciste. Necesito reclamar mi dignidad». La abracé. «No necesitas fingir tu muerte», le dije suavemente. «Solo necesitas vivir tu vida como si importara, porque importa». 2 meses después del funeral, mientras compraba verduras en el mercado, me encontré con Gabriela, mi comadre. «Paulina», casi gritó cuando me vio. Corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi me tumba. «Estás viva, estás viva, pero yo fui a tu funeral. Te vi en el ataúd». «Lo sé», le dije cuando nos separamos. «Tú también estabas ahí cuando resucité». «¿Qué? No, yo me fui antes. Me fui después de despedirme porque no podía soportar». «Te fuiste justo antes», la interrumpí con una sonrisa. 5 minutos antes. Le conté todo mientras caminábamos por el mercado. Gabriela alternaba entre la risa incrédula y las lágrimas de solidaridad. «Ay, comadre», finalmente dijo. «Qué valor, qué tremendo valor». «Oh, qué tremenda locura», respondí. «No», me corrigió firmemente. «Valor, porque te atreviste a ver la verdad. Y más importante, te atreviste a actuar sobre ella». «¿Crees que fui muy dura con Mónica?». Gabriela se detuvo. Me miró fijamente a los ojos. «Creo que fuiste justa. Creo que le diste exactamente lo que necesitaba. Consecuencias. Y creo que si Mónica es la mitad de la mujer que creo que puede ser, aprenderá. ¿Y si no aprende? Entonces…». Gabriela apretó mi mano. «Entonces su pérdida será mayor que la tuya, porque tú seguirás siendo una mujer íntegra, y ella vivirá con el peso de haber perdido a la mejor madre que pudo tener». Llegó la Navidad, la primera Navidad que pasaría completamente sola en 65 años de vida. Decoré mi casa de todos modos. Puse el árbol, colgué las luces, preparé ponche. Invité a la señora Estela, a Gabriela, al padre Jiménez, a algunos maestros jubilados de mi escuela. Celebramos, comimos, reímos, cantamos villancicos. Y cuando llegó la medianoche y todos se habían ido, me senté frente al árbol con una taza de ponche caliente y miré las luces parpadeando. No había regalos bajo el árbol. No había calcetines colgando de la chimenea esperando a Mónica y sus nietos que nunca llegarían. Pero había paz, había dignidad, había la satisfacción de saber que no había traicionado mis valores por conveniencia o por miedo a la soledad. El teléfono sonó. Era medianoche. Sabía quién era sin mirar. Esta vez contesté. «¿Bueno? ¿Mamá?». La voz de Mónica se quebró inmediatamente. «Mamá, contestaste. Gracias, gracias». No dije nada. Solo esperé. Solo quería desearte feliz Navidad y decirte que te amo y que lo siento y que si algún día me perdonas. «Ya te perdoné, Mónica», la interrumpí suavemente. Silencio del otro lado. «¿Qué?», susurró. «Ya te perdoné. El día que salí de la iglesia. Pero perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo sé y lo acepto. Solo…». «¿Puedo verte? ¿Algún día? ¿Cuando estés lista?». «Algún día», respondí. «Cuando ambas estemos listas». Está bien. Gracias, mamá. Gracias por contestar. Feliz Navidad. Feliz Navidad, hija». Colgué el teléfono. Y por primera vez desde aquella noche en la iglesia, lloré libremente. Lloré por lo que perdí. Lloré por lo que salvé. Lloré por la madre que fui y la mujer que estaba aprendiendo a ser de nuevo. Pasaron los meses. Enero, febrero, marzo. Yo seguía con mi vida. Mis clases de español, mis flores, mis cafés con vecinas, mis misas dominicales, y poco a poco comencé a escuchar cosas. La señora del mercado mencionó que vio a Rodrigo discutiendo con Mónica en un restaurante.
El licenciado Hernández me llamó para decirme que Rodrigo había perdido su empleo. Gabriela me contó que vio a Mónica en la iglesia, sola, llorando durante la misa. Yo no pregunté, no busqué información, no llamé. Simplemente viví mi vida y dejé que la vida hiciera su trabajo. Porque la justicia real no viene de nosotros, viene del tiempo, viene de las consecuencias naturales de nuestras acciones. Y yo sabía, con la certeza de una mujer que había visto la muerte y elegido la vida, que el karma tarde o temprano llega, siempre llega. Una tarde de abril, mientras tomaba café en mi patio, el rosario de perlas que le había dado a Mónica apareció en mi mente. Me pregunté si lo habría guardado, si lo habría vendido, si lo miraba de vez en cuando y recordaba. Me pregunté si le pesaba en las manos tanto como me pesó a mí cuando decidí dárselo. Sonreí, porque ya no era mi responsabilidad. Alcé mi taza de café hacia el cielo azul de abril. Por la verdad, dije en voz alta, por la dignidad, y por todas las mujeres que tienen el valor de levantarse de su propio ataúd. El viento sopló suavemente, meciendo las flores de mi jardín, y yo supe que había elegido bien. 6 meses después de mi resurrección, en una tarde de junio, estaba en el supermercado comprando jitomates cuando la vi. Mónica estaba al final del pasillo, con un carrito casi vacío, mirando los precios de las latas de atún con esa expresión que solo tienen las personas que cuentan cada peso. Su ropa, que siempre había sido impecable, estaba arrugada. Tenía ojeras profundas, y ese brillo que siempre tuvo en los ojos, esa luz de juventud y esperanza, se había apagado. Nuestras miradas se encontraron. Ella se quedó congelada, con una lata de atún en la mano, mirándome como si viera a un fantasma por segunda vez. Yo simplemente asentí con la cabeza, un saludo cortés, y seguí caminando hacia la caja. Pero la imagen de su cara demacrada me persiguió el resto del día. Fue Gabriela quien me contó lo que había pasado. Vino a mi casa una tarde, con esa mirada de quien trae noticias que no quiere dar, pero siente que debe. «Comadre», me dijo mientras le servía café, «necesito contarte algo, sobre Mónica». «No necesitas», la interrumpí. «Lo que pasa en su vida ya no es mi...» Rodrigo la dejó, soltó de golpe. El silencio cayó entre nosotras como una piedra en un estanque. «¿Qué?» La dejó hace 3 semanas. Se fue con una mujer más joven, una compañera del trabajo. Sentí algo extraño en mi pecho. No era satisfacción, no era alegría, era algo más complejo, más doloroso. Era la tristeza de saber que tenías razón cuando hubieras preferido estar equivocada. «Cuéntame», dije finalmente. Gabriela suspiró. «Después de lo que pasó contigo, después del funeral, las cosas entre ellos se pusieron muy mal. Rodrigo culpaba a Mónica de haber perdido la herencia. Le decía que si ella hubiera sido más inteligente, más discreta, que si no hubiera sido tan obvia, ustedes nunca se hubieran dado cuenta». «¿Ustedes?», pregunté. «¿Quién más sabía?» «Daniela, la hermana de Rodrigo. Resulta que todo fue idea de él desde el principio. Él fue quien convenció a Mónica de que tú eras un obstáculo. Él fue quien plantó todas esas ideas en su cabeza». Cerré los ojos. Lo había sospechado, pero escucharlo confirmado dolía de todas formas. «Sigue», dije. «Rodrigo comenzó a ser cruel con ella. Le decía que era una fracasada, que había tenido una gallina de los huevos de oro y la había matado por estúpida, que por su culpa vivirían pobres toda la vida. ¿Y las deudas? Peor de lo que pensábamos. Rodrigo tenía deudas de juego, casi 200,000 pesos. Por eso necesitaban tu dinero tan desesperadamente. No era solo para vivir mejor, era para pagar a gente peligrosa». Mi estómago se revolvió. ¿Mónica lo sabía? Dice que no, que él le ocultó todo, que solo le decía que tenían problemas de dinero, pero nunca le dijo la magnitud. ¿Y ahora? Ahora Rodrigo se fue y dejó a Mónica con todas las deudas. El departamento donde vivían estaba a nombre de ella. Los acreedores la están buscando. Tuvo que vender sus joyas, sus muebles, su coche. Sentí un peso enorme en el pecho. ¿Dónde está viviendo? Con una amiga, pero no sé por cuánto tiempo. «Comadre». Gabriela me miró con ojos suplicantes. «Sé que tiene que aprender. Sé que cometió errores terribles, pero es tu hija». «Lo sé», respondí simplemente. «Pero todavía no es el momento». 2 semanas después, el licenciado Hernández me llamó.
Doña Paulina, su hija vino a verme. ¿Para qué? Quería saber si había alguna forma de revertir el cambio de testamento. Le expliqué que no, que usted tiene todo el derecho de disponer de sus bienes como mejor le parezca. ¿Cómo estaba? Hubo una pausa, desesperada y avergonzada. Me preguntó si yo sabía de algún trabajo. Le di algunos contactos. ¿Le preguntó por mí? Sí. Le dije que usted estaba bien, que estaba viviendo su vida. Lloró mucho, doña Paulina. Lloró y me pidió disculpas por haber intentado manipularme. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la sala, mirando la fotografía de Mónica de 7 años, la niña de las coletas que me abrazaba en el jardín. ¿En qué momento esa niña se convirtió en una mujer capaz de desear mi muerte? ¿Y en qué momento esa mujer volvería a ser, si no esa niña, al menos alguien con dignidad? Un mes después, la vi de nuevo. Esta vez no fue casualidad. Yo estaba en misa del domingo, en mi banca habitual, la tercera del lado derecho. Cuando alcé la vista durante la comunión, la vi entrar. Estaba al fondo de la iglesia, como si no se atreviera a acercarse más. Llevaba el rosario de perlas en las manos. El padre Jiménez la vio también. Durante el sermón habló sobre el hijo pródigo, sobre cómo el padre corrió a recibir al hijo que había dilapidado su herencia, sobre el perdón y la redención. Yo sabía que lo hacía por ella, y tal vez por mí también. Cuando terminó la misa, Mónica se acercó lentamente. Yo me quedé sentada, dejando que ella viniera a mí. «Mamá», su voz era apenas un susurro. «¿Puedo sentarme?» Asentí. Se sentó a mi lado, dejando un espacio prudente entre nosotras. Sostuve el rosario con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «No sé cómo empezar», dijo finalmente. «Empieza con la verdad», respondí sin mirarla. «La verdad es que arruiné mi vida, y la verdad es que fue mi culpa, no de Rodrigo, mía, porque yo elegí escucharlo. Yo elegí creer que tú eras el problema. Yo elegí el dinero sobre ti». Me volteé a mirarla. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no intentaba ocultarlas. La verdad es que Rodrigo me dejó. Me dejó con deudas que no sabía que existían. Me dejó sola, sin dinero, sin casa, sin nada. Y la verdad es que lo merezco. Nadie merece ser engañada, dije suavemente. Pero yo engañé primero. Te engañé a ti. Fingí que te amaba cuando en realidad solo estaba esperando que me muriera. Terminé por ella. Ella asintió, sollozando. Dios me perdonó, mamá. El padre Jiménez dice que Dios perdona todo, pero yo no puedo perdonarme a mí misma. Cada día me despierto y recuerdo lo que hice, lo que pensé, lo que dije, y me odio. Miré a mi hija llorando junto a mí en la iglesia donde fue bautizada, donde hizo su primera comunión, donde celebró su confirmación. Vi todos esos momentos sobreponerse sobre esta mujer quebrada que tenía al lado. «Mónica», dije finalmente, «¿por qué estás aquí?» «Porque necesito que sepas que lo siento, necesito que sepas que he cambiado, necesito...» Su voz se quebró. «Necesito que me veas». «Te veo», respondí. «Te he visto todo este tiempo». Ella me miró sorprendida. «Te vi en el supermercado contando pesos para comprar atún. Te vi entrar a esta iglesia hoy con el rosario de tu abuela. Te veo, Mónica. Y veo que estás sufriendo. ¿Y te alegra?», preguntó con voz quebrada. «¿Te alegra verme así?» «No», respondí con firmeza. «Nunca me alegraría verte sufrir. Eres mi hija, pero tampoco voy a rescatarte. No quiero que me rescates», dijo rápidamente. Solo quiero que sepas que cada día rezo con este rosario, y cada día le pido a la Virgen que me ayude a ser la mujer que tú criaste, no la mujer en la que me convertí». Extendí mi mano y toqué el rosario que sostenía. Las mismas perlas que mi madre sostuvo, que mi abuela sostuvo, que ahora mi hija sostenía con manos temblorosas. «Este rosario», dije suavemente, «ha visto a 4 generaciones de mujeres enfrentar sus propias batallas. Algunas las ganaron, otras las perdieron, pero todas siguieron adelante. ¿Tú crees que yo puedo seguir adelante? Creo que ya lo estás haciendo. Viniste a la iglesia, estás rezando, estás trabajando, estás enfrentando tus deudas. Conseguí trabajo en una cafetería», dijo. «Sirviendo mesas. No es mucho, pero es honesto». Algo dentro de mí se movió.
Mi hija, que estudió en universidad privada, que nunca había trabajado en servicio, ahora servía mesas. ¿Y cómo te sientes? Cansada, admitió. Adolorida, humillada cuando veo a la gente de mi universidad entrando y yo les sirvo café. Pero también me siento limpia, como si cada mesa que limpio limpiara un poco de la culpa. Nos quedamos en silencio por un largo momento. El padre Jiménez apagaba las velas. Algunas personas salían. La iglesia se vaciaba. «Mamá», dijo finalmente Mónica, «no te pido que me perdones ahora. No te pido que volvamos a ser como antes. Solo te pido que algún día, cuando hayas sanado completamente, me des la oportunidad de demostrarte que he cambiado. ¿Y si ese día nunca llega?». Ella cerró los ojos y más lágrimas cayeron. «Entonces viviré con eso, porque es lo justo». Me levanté lentamente. Mónica se levantó también. «Sigue rezando con ese rosario», le dije. «Y sigue trabajando honestamente. No por mí, por ti. Porque la mujer que quieres ser no necesita mi aprobación. Necesita tu compromiso». «Sí, mamá». Me di la vuelta para irme. «Mamá», me llamó. «Una cosa más». Me detuve. Hace unas semanas fui al hospital a donar sangre. Necesitaban tipo O negativo urgentemente para una niña. Y mientras estaba ahí, vi a Rodrigo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué hacía ahí? Estaba solo, en la sala de espera, llorando. Me escondí, pero lo observé. Estaba esperando resultados de unos exámenes. Se veía enfermo, mamá. Y tan solo sentí una punzada de algo. No era satisfacción, era lástima. La enfermera que estaba cerca decía que llevaba semanas yendo, que estaba muy enfermo y que su familia lo había abandonado, que la mujer con la que se fue lo dejó cuando se enteró de su enfermedad. La vida siempre cobra sus deudas, pensé. ¿Y qué sentiste al verlo?, pregunté. Mónica pensó por un momento. Sentí lástima. Y también sentí que la vida es más justa de lo que pensamos. Rodrigo me enseñó a ver a las personas como objetos, a medir el amor en dinero, y ahora está aprendiendo lo que es ser el objeto desechado. Asentí lentamente. La vida es la mejor maestra, y sus lecciones son duras pero necesarias. Esa noche, en casa, me senté en mi sala con una taza de té de manzanilla. Pensé en Mónica contando pesos para comprar atún, en Rodrigo solo en un hospital, en el departamento que Mónica tuvo que dejar, en las joyas vendidas, en los muebles perdidos. Pensé en cómo 6 meses atrás, en esa misma iglesia, ellos habían estado de pie junto a mi ataúd diciendo, finalmente libres de esta vieja, y ahora todo es nuestro. Y ahora Mónica servía mesas en una cafetería y Rodrigo estaba enfermo y solo. No sentí alegría, no sentí victoria. Sentí algo más profundo y más triste. Sentí la confirmación de algo que mi madre me dijo hace muchos años. Paulina, la vida siempre se equilibra. No necesitas vengarte, solo necesitas esperar. Alguna vez Rodrigo me vio como un obstáculo. Años después, meses después, él era el que estaba enfermo y abandonado, aprendiendo lo que es ser desechado. Alguna vez Mónica deseó que yo muriera para heredar mi casa. Ahora no tenía ni departamento donde vivir. La vida siempre cobra sus deudas, pero lo que me sorprendió fue darme cuenta de que no necesitaba que pagaran. Ya no, porque su sufrimiento no aliviaba el mío. Su pérdida no restauraba lo que yo había perdido. Lo único que me daba paz era saber que yo había actuado con dignidad, que no me había rebajado a la venganza, que había mantenido mi integridad incluso cuando habría sido más fácil simplemente ceder. El teléfono sonó. Era tarde, casi las 11 de la noche. «Bueno, mamá, soy yo». La voz de Mónica sonaba extraña, asustada. «¿Qué pasa?» «Estoy en el hospital. No es nada grave. Solo me desmayé en el trabajo, por el cansancio. Pero no tengo a nadie que venga por mí. Los doctores dicen que necesito que alguien me lleve a casa y me cuide por 24 horas. Mi corazón se debatió entre 2 instintos. El instinto de madre que quiere correr a ayudar y el instinto de mujer que sabe que debe mantener límites. ¿Llamaste a alguna amiga? Todas están ocupadas o ya no me hablan después de que se enteraron de lo que te hice. Así que había perdido también a sus amigas. El precio del juicio social era otro que estaba pagando. ¿Qué hospital? El Hospital General. Pero mamá, si no puedes venir, llegaré en media hora, dije.
porque aunque Mónica necesitaba aprender, aunque necesitaba enfrentar las consecuencias, yo no era Rodrigo. Yo no era las amigas que la abandonaron. Yo era su madre. Y las madres no abandonan. Las madres establecen límites, sí, pero no abandonan. Cuando llegué al hospital, Mónica estaba sentada en una silla de ruedas en la sala de espera, con una bata de hospital y una cara de agotamiento absoluto. Cuando me vio, empezó a llorar. «Tranquila», le dije. «Estoy aquí». La llevé a casa de Gabriela, quien había aceptado dejarla quedarse esa noche para que yo la cuidara. No estaba lista para llevarla a mi casa. Todavía no. Le preparé caldo de pollo, le di sus medicinas, la arropé en el sofá de Gabriela. «Mamá», susurró antes de quedarse dormida. «Gracias, no merecía que vinieras». «No se trata de merecer», respondí. «Se trata de lo que es correcto». Me quedé despierta toda la noche, vigilándola dormir, y pensé en la ironía de todo. 6 meses atrás ella esperaba mi muerte. Ahora yo la cuidaba en su momento más vulnerable. La vida da vueltas extrañas, pero siempre, siempre se equilibra. Alguna vez desearon mi muerte. Meses después, vi ese mismo vacío en sus miradas mientras enfrentaban las consecuencias de sus propias elecciones. La vida siempre cobra sus deudas. Han pasado 14 meses desde aquella noche en la iglesia, cuando abrí los ojos dentro de mi propio ataúd. 14 meses que se sienten como una vida completa, como si hubiera muerto en ese ataúd y la mujer que salió fuera alguien diferente, alguien más sabia, alguien más libre. Hoy es domingo. Temprano en la mañana, como cada domingo desde hace 40 años, me levanté, me puse mi vestido sencillo y me preparé para ir a misa. Pero antes de salir, hice algo que se ha vuelto ritual. Me senté en mi sala con una taza de café de olla y miré las fotografías que adornan mis paredes. Ahí está Mónica de bebé, con esos ojos enormes y esa sonrisa sin dientes. Ahí está Mónica de primera comunión, con su vestido blanco y su misal. Ahí está Mónica de graduación, abrazándome con lágrimas de felicidad. Y ahí, en una fotografía nueva que añadí hace 3 meses, está Mónica de 34 años, con el cabello recogido, sin maquillaje, con el uniforme de la cafetería donde trabaja, sonriendo con una sonrisa diferente. Una sonrisa que ya no es de esperanza ingenua, sino de dignidad ganada. Las cosas cambiaron lentamente después de aquella noche en el hospital. No hubo un momento dramático de reconciliación. No hubo abrazos cinematográficos, ni promesas eternas. Hubo algo más real y más difícil. Hubo trabajo. Mónica siguió trabajando en la cafetería. Siguió pagando sus deudas poco a poco. Siguió viviendo con su amiga en un departamento pequeño. Y siguió viniendo a misa cada domingo, sentándose en la misma banca que yo, con el rosario de perlas entre sus manos. Durante los primeros 3 meses, no hablamos. Simplemente compartíamos el espacio sagrado de la iglesia. Ella rezaba, yo rezaba, y entre nuestras oraciones había un puente invisible que lentamente se estaba reconstruyendo. Un domingo, después de misa, me acerqué a ella. ¿Quieres un café? Ella me miró con ojos incrédulos. ¿En serio? En serio. Fuimos a una cafetería cerca de la parroquia, no la cafetería donde ella trabajaba, porque ambas entendimos que necesitaba ser un espacio neutral. Pedimos café, nos sentamos y hablamos, no sobre el pasado, no sobre el funeral, no sobre Rodrigo o las deudas o las casas perdidas. Hablamos sobre el presente, sobre cómo el clima estaba cambiando, sobre las flores en el patio de la iglesia, sobre el nuevo padre que había llegado a ayudar al padre Jiménez. Pequeñas cosas, cosas simples, cosas seguras. Y esas pequeñas cosas, domingo tras domingo, se convirtieron en conversaciones más largas, y las conversaciones se convirtieron en confianza. Y la confianza se convirtió en algo parecido a lo que teníamos antes, pero diferente, más real, menos ingenuo. Hace 6 meses, Mónica me invitó a ver el departamento donde vivía. Era diminuto, un cuarto con cocineta y un baño compartido, pero estaba limpio, ordenado, y en la pared, junto a su cama, estaba colgada la fotografía de nosotras dos en el jardín cuando ella tenía 7 años. La salvé, me dijo. De todas las cosas que tuve que vender, esta fotografía fue lo único que protegí. Miré la imagen, 2 mujeres separadas por 30 años, la madre joven y fuerte, la niña feliz y confiada. Ese día,
dijo Mónica suavemente. Ese día me acababa de caer de la bicicleta. ¿Lo recuerdas? Me raspé las rodillas y lloré mucho. Tú me limpiaste las heridas, me pusiste curitas con dibujitos, y luego me abrazaste y me dijiste algo que nunca olvidé. ¿Qué te dije? Me dijiste, mijita, las caídas duelen, pero lo importante no es no caer, es levantarse con dignidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me tomó 30 años entender lo que quisiste decir. La abracé. Por primera vez en 14 meses abracé a mi hija. Y ambas lloramos. Lloramos por el tiempo perdido, por las palabras no dichas, por las heridas autoinfligidas, por todo lo que pudo ser y no fue. Pero también lloramos de alivio, porque aunque el camino había sido doloroso, habíamos llegado a algún lugar nuevo, un lugar más honesto. Hace 3 meses, Mónica recibió una promoción en la cafetería. La hicieron supervisora. No era mucho, pero para ella significó todo. Mamá, me dijo esa noche por teléfono, con una emoción en su voz que no había escuchado en años. Me reconocieron, por mi trabajo, por mi esfuerzo, no porque sea la hija de alguien o la esposa de alguien, por mí misma. Estoy orgullosa de ti, le dije, y lo decía en serio. Porque la verdad es que estaba más orgullosa de la Mónica que servía mesas con dignidad que de la Mónica que se graduó de universidad privada sin haber trabajado nunca, porque la primera Mónica estaba siendo construida por ella misma, con sus propias manos, con su propio sudor. Ayer, sábado por la tarde, Mónica vino a visitarme por primera vez en 14 meses. La invité a pasar. Ella entró despacio, mirando todo como si viera la casa por primera vez. O tal vez la veía realmente por primera vez, sin calcular su valor, sin inventariar sus tesoros, simplemente viéndola como lo que era, el hogar donde creció. Huele a café de olla, dijo con una sonrisa nostálgica. Hice tu favorito, con mucha canela. Nos sentamos en la cocina, esa misma mesa donde ella coloreaba mientras yo preparaba su lunch, esa misma ventana por donde entraba el sol de la mañana, ese mismo espacio donde construimos 1000 memorias. Mamá, comenzó después de un largo silencio. He pensado mucho en todo lo que pasó, y necesito decirte algo. Esperé. Durante mucho tiempo me he disculpado por lo que te hice, por haber deseado tu muerte, por haber planeado quedarme con tu casa, por todo. Asentí. Pero nunca te agradecí. Levanté la ceja, confundida. ¿Agradecerme? Por amar tanto que estuviste dispuesta a morir para salvarme. Mónica. No, déjame terminar. Ella tomó mi mano sobre la mesa. Porque eso fue lo que hiciste, mamá. Te metiste en ese ataúd, te sedaste, te arriesgaste, todo para mostrarme quién me había convertido. Pudiste simplemente alejarte, pudiste desheredarme y ya, pero no lo hiciste. Me diste la lección más dura y más amorosa que alguien me pudo dar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Me obligaste a verme en el espejo, continuó. Me obligaste a enfrentar lo que me había convertido. Y sí, fue doloroso, fue devastador. Perdí todo. Pero mamá, necesitaba perderlo, porque lo que tenía no era mío, ni siquiera mi alma era mía. Era de Rodrigo, era del dinero, era de las apariencias. Y ahora, le pregunté suavemente, ¿de quién es tu alma ahora? Ella sonrió, con esa sonrisa nueva que había aprendido en estos 14 meses. Ahora es mía. Y estoy aprendiendo a cuidarla. Nos quedamos en la cocina hasta que el sol comenzó a bajar. Hablamos de muchas cosas, de su trabajo, de sus planes de eventualmente estudiar gastronomía, de sus sesiones de terapia, de cómo había aprendido a estar sola sin sentirse sola. Y también hablamos de Rodrigo. Lo vi hace 2 semanas, me contó, en el hospital. Estoy haciendo un voluntariado allí los fines de semana, ayudando a repartir comidas a los pacientes sin familia. ¿Y? Está muy enfermo, mamá. Cáncer, avanzado, y está completamente solo. Su familia lo abandonó. Sus amigos desaparecieron. La mujer con la que se fue, obviamente, ya no está. ¿Y cómo te sientes al respecto? Mónica pensó por un momento. Triste. No por él exactamente, sino por lo que representa. Representa lo que pude haber sido si tú no me hubieras enseñado esta lección. Alguien que al final de su vida no tiene a nadie porque pasó toda su vida usando a la gente. ¿Hablaste con él? Sí. Le llevé comida. Me reconoció. Se veía avergonzado. Pero también me dio las gracias.
¿Por qué? Por no tratarlo como él me trató, por no abandonarlo como él me abandonó. ¿Y sabes qué fue lo más extraño, mamá? En ese momento entendí algo. ¿Qué? Entendí que el perdón no es para el otro, es para uno mismo. Yo perdoné a Rodrigo no porque él lo mereciera, sino porque yo merecía estar libre de ese odio. Miré a mi hija con asombro. Esta sabiduría, esta profundidad, no estaba ahí hace 14 meses. Había crecido, había madurado, había aprendido. Tu abuela me dijo algo muy similar, le conté, cuando yo estaba enojada con el conductor que mató a tu papá en ese accidente. Me dijo, Paulina, el odio es como tomar veneno esperando que el otro muera. Perdona para liberarte. Eso es exactamente, dijo Mónica. Y ahora entiendo por qué me diste el rosario de la abuela, para que recordara esa sabiduría, para que la llevara conmigo cada día. Sacó el rosario del bolsillo de su chamarra. Las perlas brillaban con ese brillo especial que solo tienen las cosas que han sido amadas por generaciones. Lo cargo todos los días, me dijo, y cada noche rezo con él, y cada vez que lo sostengo recuerdo quién soy, de dónde vengo y quién quiero ser. Hoy en la mañana, antes de ir a misa, me quedé un momento mirando mi reflejo en el espejo. Tengo 66 años. Mi cabello tiene más canas. Mi cara tiene más arrugas. Mis manos tiemblan un poco más que antes. Pero mis ojos tienen algo que no tenían hace 14 meses. Tienen paz. Porque aprendí algo fundamental en este viaje extraño y doloroso. Aprendí que el amor verdadero no es sacrificarse hasta desaparecer. No es dar todo hasta no tener nada. No es permitir todo para mantener la paz. El amor verdadero incluye límites, incluye dignidad, incluye el valor de decir no cuando es necesario. Aprendí que ser buena madre no significaba ser madre infinita, que podía amar a mi hija sin perderme a mí misma, que podía perdonar sin ser ingenua. Aprendí que a veces hay que fingir la muerte para aprender a vivir. En la misa de hoy, el padre Jiménez habló sobre las resurrecciones, no solo la de Cristo, sino las nuestras, las pequeñas muertes y resurrecciones que vivimos cada día. A veces, dijo desde el púlpito, mirándome directamente, tenemos que morir a una versión de nosotros mismos para nacer en otra. Tenemos que soltar lo que fuimos para convertirnos en lo que estamos destinados a ser. Después de la misa, Mónica y yo caminamos juntas por el jardín de la parroquia. Las rosas de Santa Teresa estaban en plena floración. «Mamá», dijo de repente, ¿alguna vez te arrepientes de lo que hiciste? ¿De fingir tu muerte? Lo pensé seriamente antes de responder. «No», dije finalmente, «porque si no lo hubiera hecho, nunca habría sabido la verdad. Habría vivido el resto de mis días con una mentira, y tú habrías vivido el resto de tu vida sin enfrentar quién te habías convertido. ¿Y valió la pena? ¿El dolor valió la pena? Todo dolor que nos enseña vale la pena», respondí, «porque el dolor que no nos enseña solo nos destruye, pero el dolor que nos transforma, ese nos salva». Esta tarde, mientras escribo estas palabras en mi diario, pienso en todas las mujeres que están leyendo mi historia. Pienso en las madres que se sacrifican hasta desaparecer. Pienso en las hijas que toman a sus madres por sentado. Pienso en las mujeres que han sido traicionadas por las personas que más amaban. Pienso en las mujeres que han fingido que todo está bien cuando por dentro todo se está rompiendo. Y quiero decirles algo que aprendí en estos 14 meses. Tienen el derecho de exigir respeto, incluso de sus propios hijos, incluso de su propia familia. Tienen el derecho de establecer límites. Y esos límites no las hacen malas personas, las hacen personas saludables. Tienen el derecho de perdonar sin olvidar, de amar sin ser ingenuas, de ser buenas sin ser tontas, y tienen el derecho, el sagrado derecho, de reclamar su dignidad cuando alguien intenta quitársela, porque al final, lo único que realmente nos llevamos de esta vida no es el dinero, ni las casas, ni las propiedades, es la dignidad con la que la vivimos, es el amor que dimos sin condiciones, pero con sabiduría. Es la fuerza que encontramos en los momentos más oscuros. Mónica y yo estamos construyendo algo nuevo. No es lo que teníamos antes. Es algo diferente, algo más real. Nos vemos una vez por semana. Tomamos café, hablamos, a veces reímos, a veces lloramos. Y lentamente, muy lentamente, estamos sanando.
¿Cambiará mi testamento? No lo sé todavía. Tal vez algún día. Tal vez nunca. Pero esa no es la pregunta importante. La pregunta importante es, ¿está Mónica cambiando porque quiere cambiar o porque quiere heredar? Y cada día, cada conversación, cada gesto me da la respuesta. Está cambiando porque quiere ser mejor. Y eso es suficiente. Hay un refrán que mi madre solía decir: el tiempo todo lo sana, pero solo si tú dejas que sane. Yo estoy dejando que sane. Estoy dejando que el tiempo haga su trabajo. Estoy dejando que las heridas cierren naturalmente, sin forzar, sin apurar. Y estoy aprendiendo que la sanación no significa olvidar, significa integrar. Significa tomar el dolor y transformarlo en sabiduría. Anoche soñé con mi madre. Estábamos en su jardín, el mismo jardín donde me dio el rosario de perlas días antes de morir. «Estás haciendo lo correcto, Paulina», me dijo en el sueño. «Estás siendo fuerte sin ser cruel. Estás amando sin perderte. Estoy orgullosa de ti». Desperté llorando, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, porque durante tanto tiempo me pregunté si había hecho lo correcto, si había sido muy dura con Mónica, si debí simplemente perdonar y olvidar desde el principio. Pero ahora sé que hice exactamente lo que necesitaba hacer. Le di a Mónica la lección más difícil y más amorosa que una madre puede dar. La obligué a enfrentar las consecuencias de sus actos, y al hacerlo, no solo la salvé a ella, me salvé a mí misma. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si una sola madre lee esto y entiende que puede amar sin desaparecer, habré cumplido mi propósito. Si una sola hija lee esto y recuerda valorar a su madre antes de que sea demasiado tarde, entonces todo el dolor habrá tenido sentido. Porque las historias como la mía no se cuentan para entretener, se cuentan para transformar. Y yo he sido transformada. Ya no soy la Paulina que fingió su muerte hace 14 meses. Soy la Paulina que resucitó, que reclamó su vida, que estableció límites, que perdonó sin olvidar, que amó con sabiduría. Y cada día, cuando me levanto y veo el sol entrando por mi ventana, cuando huelo el café de olla en mi cocina, cuando riego las plantas en mi patio, cuando rezo con un rosario invisible en mis manos, porque el de perlas ahora lo tiene Mónica, y eso está bien. Cuando hago todo eso, le doy gracias a la vida, porque estoy viva, porque aprendí, porque crecí, y porque al final, después de todo el dolor y todas las lágrimas y toda la traición, encontré algo que no sabía que había perdido. Me encontré a mí misma. Hace una semana, Mónica me preguntó si alguna vez podría usar el rosario de perlas en su propia boda, si algún día volvía a casarse. «Claro», le dije, «ese rosario es tuyo ahora, para que lo uses en tus momentos importantes y para que algún día se lo des a tu hija, si tienes una». «¿Y qué le diré cuando me pregunte de dónde viene?». Sonreí. «Le dirás la verdad. Le dirás que viene de 5 generaciones de mujeres fuertes, mujeres que cayeron y se levantaron, mujeres que cometieron errores y aprendieron de ellos, mujeres que amaron con todo su corazón, pero también con toda su sabiduría». Mónica me abrazó. «Gracias, mamá, por todo, por el rosario, por la lección, por no abandonarme incluso cuando yo estaba dispuesta a abandonarte. Las madres no abandonan», le dije. «Las madres enseñan, a veces con dulzura, a veces con dureza, pero siempre, siempre con amor». Y así cierro esta historia. Una historia que comenzó con una traición y terminó con una transformación. Una historia que comenzó en un ataúd y terminó con una resurrección. Una historia que comenzó con lágrimas de dolor y terminó con lágrimas de sanación. Me llamo Paulina Guzmán. Tengo 66 años. Y esta es la historia que necesitaba contar. No para juzgar a mi hija, no para castigarla, sino para mostrarle y para mostrarles a todas ustedes que siempre hay un camino hacia la redención, que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el amor verdadero incluye límites y que a veces la mejor forma de salvar a alguien es dejar que toquen fondo para que puedan impulsarse hacia arriba. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que amas.
A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Cada día, una mujer, una lección de vida. Y recuerda, si alguna vez sientes que has perdido tu dignidad, que has permitido demasiado, que te has desaparecido tratando de mantener la paz, recuerda que puedes levantarte de tu propio ataúd. Recuerda que puedes resucitar. Recuerda que nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima.